Buenas, gente que esté viendo esto. Les voy a contar un poquito la situación en la que estoy hoy. Estoy en un momento de mi vida donde tengo que tomar decisiones bastante, no sé si complejas, pero sí donde todos los hilos de mi vida se entrelazan y se dividen y tengo que tomar la decisión. Y este video no es un video para vender algo, para dejar algo especial, es únicamente una autobiografía, una autoconcepción de cómo estoy hoy y de cómo me quiero ver o cómo pienso hoy para después verme cómo reacciono ante los problemas y ante las cosas para que el día de mañana poder decir, mira todas las decisiones que tomé hasta llegar al lugar de hoy, que estoy hoy, ahora, y cómo van a ser las decisiones que voy a tomar hasta dentro de 5 años, 2 años, 1 año, 6 meses, que posiblemente cambie todo mi racionamiento y mi forma de pensar. A veces tomar decisiones asusta, que en este momento de mi vida me asusta tomar una decisión y no sé bien cuál voy a tomar, pero quiero contarles hasta hoy cómo llego, cómo estoy hoy en esta decisión donde se junta mi pasión y un futuro que yo pensaba y tengo que tomar la decisión de decir cuál de los dos agarro. Entonces, bueno, voy a compartirles un poco desde ese lugar. Todo esto arranca aproximadamente hace 8 años, 12, 13 años, tengo 20 hoy en día, pero 12, 13 años, llega a buscar a mi tía, su pareja en ese entonces, una persona que hoy tengo mucho vínculo y que quiero mucho, que llega a buscarla en un Mustang. Y ahí me abre la cabeza porque yo en ese momento ya tenía algunas ideas de hacer algo por mi cuenta, de tener un negocio. Yo ya había visto otras personas cercanas a la familia que tenían negocio y veía su estilo de vida, su casa, sus cosas que tenían, que hacían en su día a día, cómo comían, qué hacían, y a mí me parecía una locura. Y creo que en ese momento me llega esta persona, me muestra eso, y yo no me quedo con las ganas de tener el auto, sino con las ganas de ver cómo hizo para llegar a tener ese auto. Empiezo a buscar esas personas, trato de estar más cerca de ellos, le pido a mi mamá de juntarme más con este tipo de personas. Ella en ese momento se abre una cafetería y yo ya empiezo a ver ese ejemplo. A ver si les puedo dejar por acá una foto de ese momento, yo cómo era, para que puedan ver el cambio. Y bueno, conozco a esta persona, me muestra el Mustang, me dice que quiere venir a dar una vuelta, le digo, obvio que sí, amo el auto, me doy cuenta que es una locura ese resultado. Pero entiendo que es un resultado que no es dinero solamente, porque conocía su entorno de esta persona y sabía que ese entorno pensaba distinto y era distinto al que yo tenía, pero bueno, todavía no podía comprender tanto, era solamente inconsciente. En ese momento yo solamente pensaba en el colegio, disfrutaba mucho, estaba mucho con mis amigos, la pasaba muy bien. Vivo un año en Alemania, en ese momento me gustaba mucho ver la compu. Cuando voy a Alemania, como no tenía espacio para poder jugar, mis amigos estaban todos acá, mi única forma de vivir los jueguitos y las cosas era verlos, ver a jugadores profesionales jugando. En ese momento pasan lo del Fortnite con King, del Mundial, que es el niñito ese que gana $1 millón con 14 años, con 13 años, y digo, qué locura, esta persona con mi edad está ganando tanto dinero jugando jugando algo que le apasionaba, ¿no? Empiezo a poder construir mi computadora con regalos, cosas de la familia, me meto mucho en el revender componentes para mejorar mi computadora, entiendo un poco cómo funciona eso. Y a los 14 años más o menos, que es segundo año de pandemia, yo ya jugaba bastante a la compu, ya streameaba, hacía mi propio contenido, obviamente muy distinto a lo que hago hoy, o como pienso hoy. Pero bueno, empiezo a crear mi propio contenido y en ese momento arranco con la pastelería. La pastelería me llega porque mi mamá me dice tienes que hacer algo todos los días que no sea en la computadora, y digo, de una. Bueno, ponete a hacer tortas. Empecé a hacer tortas todo un mes de budines que no nos servían para nada porque el segundo día, o sea, lo hacía todos los días, hacía un budín por día. El segundo día ya nos quedaba el de ayer y nos quedaba el de anteayer después. Y bueno, dijeron, bueno, vamos a hacerlo para la cafetería de mi mamá. Empiezo a hacer cheesecake. Y arranco y la mejor, pim, pim, pim. Al año siguiente, 14 años yo creo, cuando ya estaba arrancando con la pastelería, a mi mamá le llega el network marketing y yo me acerco mucho a la gente que estaba trabajando con ella. Voy a hablar con ellos y me resuelven un montón de temas internos. Ellos me dicen, mira, te recomiendo empezar a leer estos libros. Yo no me gustaba leer para nada, pero me dan Padre Rico, Padre Pobre y digo, esta persona leyó esto y tiene esta forma de pensar, yo quiero pensar así, quiero tener esta calma, voy a leerlo. Leo el libro, me dice, toma, escuchate estos podcasts, me escucho 1000 podcasts de una persona que de cero pasa a tener éxito y empiezo a creerme que todo es posible. En ese momento, cuando yo ya empiezo a creer que todo es posible, mi mamá empieza a crecer en su pastelería, deja el negocio de network marketing, yo me quedo con un montón de contactos de ahí, de amigos.
empiezo a hacer la pastelería más con confianza, empiezo a manejarlo yo, todo más, porque empiezo a entender cómo funciona un negocio. Crece la pastelería de mi mamá, la cafetería de mi mamá, abren otra sucursal, yo ya no me daba el tiempo, le digo a mi mejor amigo, che, hermano, quiero que me vengas a ayudar porque no doy más. Yo entrenaba 2 veces por día, todos los días de la semana, el martes y el jueves hacía tortas. Digo, amigo, martes y jueves venite a casa, hacemos las tortas juntos, hacemos más cantidad porque no me dan las manos. Empezamos a hacer más cantidad, empezamos a agregar tortas, empiezo a probar cosas nuevas, a inventar cosas nuevas, a manejar todo el stock yo, cómo nos movíamos, qué había que comprar, qué cuánto nos costaba, qué cuánto vendía, porque pim pam pum, empiezo a aprender y aprendo un montonazo. Con prueba y error empezamos a probar, a hacer nuevas tortas, a hacer nuevos productos. Muchos nos salían mal, nos quedábamos hasta tarde porque se nos quemaba en la anterior tanda y teníamos que hacer 2 más, entonces nos quedábamos hasta tarde despiertos, volvía a las 12 de la noche a casa, o me tocaba irme a dormir tarde al otro día al colegio, un montón de aprendizajes. Y mucha prueba y error, y eso es algo que también les quiero dejar. Creo que en ese momento empiezo a entender un montón cómo funciona el errar. El errar, que no pasa nada, o sea, en ese contexto imagínate menos, era para la pastelería de mamá, o sea, si yo tardaba un día más en entregarles, me sentía culpable, pero no pasaba nada. Entonces probábamos nuevas tortas, nuevos productos, hice muchísimas tortas distintas, vendimos de todo, en un momento hacíamos absolutamente todo, era demasiado, decíamos no menos, delegarle esto a otra persona, y bueno, así llegamos a un estándar más o menos de 3, 4 tortas para todas las cafeterías y fue como bastante crecimiento. A los 17 más o menos, cuando estaba en el último año de colegio, me llama una de las personas con las que trabajaba mi mamá, que yo quiero mucho, que se llama Flor. Le voy a mandar un saludo a Flor, hola, porque capaz ve esto. Flor me llama y me dice, che, quiero que vengas a un evento de emprendimiento. 17 años en el colegio, yo estaba escuchando todo el día podcast de crecimiento personal, leía todo el día libros de crecimiento personal, le digo, claramente voy a ir, o sea, no hay chance que yo no vaya. Me acerco al evento, entro con ella y ahí entra una etapa de mi vida donde la verdad que le agradezco muchísimo. Me empiezo a acercar a gente que es emprendedora, a gente que ayuda, a gente que está al servicio, aprendo un montón de ellos. A mí me agarran como la promesa, porque yo tenía mucha información de emprendimiento desde antes de poder arrancar. Entonces era un flash porque hablabas conmigo y capaz venían y me presentaban gente de 30 años que estaba arrancando a emprender y me decían dale un consejo y yo tipo, what the fuck, pero bueno, le damos el consejo, les explicamos y así entiendo un montón de cosas de ese momento, ¿no? De la edificación, de cómo manejarte en reuniones, cómo acercar un negocio a una persona, cómo vender un producto del lado genuino, cómo no estafar a la gente, cómo realmente decir lo que pensás, porque para el liderazgo hay que decir lo que pensás. Aprendí a liderar un montón, aprendí a acompañar personas en su proceso interno, aprendí un montón de cosas. Entonces creo que en ese momento crecí un montón, creo que impacté un montón de personas, ayudé a un montón de gente que yo ni siquiera soy consciente, pero bueno, siempre desde ese lugar de la promesa. Y es una reflexión que les quiero traer de que muchas veces, bueno, a mí que me decían la promesa era buenísimo porque yo, claro, era la promesa, era la persona que tenía que dar mucho. Entonces yo todas las planificaciones que hacía en mi mente o escritas de qué es lo que iba a hacer y qué es lo que iba a lograr, era como el que se quiere hacer millonario en 6 meses. O sea, libre financieramente en 6 meses. Yo me sentía capaz, pero me faltaban un montón de experiencias. Y eso es algo que aprendí con el tiempo, por suerte, porque espero no dármela más con eso de creerme capaz, pero de algo que en realidad es impuesto. O sea, yo quería buscar el resultado que tenía otra persona. Entonces decía, esta persona hizo ABC, yo tengo que hacer ABC y me sale. Y no, cada uno hace su camino. Entonces, creo que eso hoy lo aprendí y me recontra desapegué de ese lugar de la promesa, pero debe haber mucha gente que, claro, con 18, 19, 20, 21, 22, 23 años o más, que se sienten, claro, yo soy re capaz, yo ya me puedo hacer libre, qué sé yo, y si no lo sos es porque todavía no estás preparado. La verdad que la vida no te va a dar cosas para las que no estás preparado, y yo me imagino que si en ese momento me hubiese pegado y me hubiese salido alguna de esas planificaciones que me hacía libre, iba a ser tan duro el golpe de perderlo o de que no sea lo que yo sentía que iba a ser, que hubiese sido muy trágico para mí. Por suerte no me se me dio en ese momento. Bueno, después termina mi etapa en el network marketing. Esta gente, yo la verdad gente que amo, la que me acompañó en ese proceso, gente que me enseñó todo prácticamente de nuevo, de cómo
cómo ser sociable. Yo era una persona muy sociable, líder, siempre líder, desde que soy chiquito. Lideré grupos de personas para ir al boliche, para ir a la joda. Yo llevaba 20, 30 personas, que sí, que vamos a atacar, manejaba todo. No me gustaba, bueno, nada, un montón de cosas de liderazgo. Pero nunca sabía de dónde. Y todo este tiempo, este año y medio más o menos que fue el network marketing, aprendí realmente por qué pasaba eso, la teoría después de la práctica. Entonces entendía y aprendí cómo apoyar a una persona, cómo seguirla, cómo darle realmente lo que necesita, entender en qué momento del proceso está, cómo poder aportarle valor, no darle creencias. Y eso son todas cosas que desde el liderazgo creo que es súper importante para poder aportarle realmente valor a una persona, ¿no? Yo te miro acá y te veo a los ojos. Yo creo que a vos te podría aportar un montón de valor. Entonces por eso también hago esto y capaz me estoy viendo a mí dentro de 5 años y decirle, escuchá esto porque estas palabras son importantes y siempre son importantes. Siempre es del servicio, ¿no? Creo que es clave y desde ese lugar se crean muchas cosas. Después de la etapa del network me asocio con un compañero, le digo, che, vamos a hacer este proyecto, empezamos a pensar qué proyecto podíamos hacer, nos empiezan a caer ideas, que marketing, que email marketing, que digitalización, que hacemos redes sociales, que también te hacemos brochures y que también hacemos y empiezo a aprender a hacer un montón de cosas, programación, que inteligencia artificial, que N8N, que un montón de cosas, empiezo a aprender casi todo. Y claro, esta persona al lado mío era como brinco a brinco, o sea, que un proyecto que vamos a hacer esto, que vamos a hacer esto, que volvemos a hacer esto, que vamos a hacer esto, que pim pam pum, y se ablandaba la pelota y cada vez era más grande las cosas que hacíamos y cada vez era más la proyección y cada vez íbamos a ser más multimillonarios en 3 meses y si le poníamos onda en 6 meses estábamos viviendo en Dubái, que pum, y de nada me doy cuenta que todo lo que estábamos creando era desde la mente. Y ahí me doy cuenta de eso cuando llega una persona a mi vida que es súper espiritual, en ese momento era más espiritual todavía, y me dice, che, ¿ustedes de dónde hacen esto? Y yo me quedé como, ¿desde dónde? No importa, yo trabajo hasta las 4 de la mañana, me quedo haciendo páginas web porque sé que mis clientes lo necesitan, tengo que aprender a hacerlo, y que pim pam pum, y que hago la nuestra, y que hago la del otro, y hice 1000 cosas. Y me di cuenta que todo eso era desde la mente, y no impactaba a nadie, no ayudaba a nadie realmente, o sea, era ilógico, todavía es lógico, pero en ese momento decía, esto es lo mejor que puedo hacer, y me empiezo como a desapegar un poco de ese grupo, me empiezo a dar cuenta que hay otro tipo de personas al lado, que tenía cerca, que no estaba viendo, que yo sentía que eran menos porque no hacían todo lo que hacíamos nosotros. En ese momento me toca soltar esos vínculos, soltar un poco todo lo que yo pensaba, soltar a estas personas, ya mi cuerpo me lo pedía, entonces digo, bueno, esta persona que es una mente brillante pero que es solo mente, no me sirve. Yo ya aprendí todo lo que tenía que aprender con esta persona, solté un proyecto que iba a ser una locura, que iba a ayudar a un montón de gente, pero que realmente no estaba haciéndose desde el lugar correcto. Entonces decidí soltarlo, me cae el podcast en ese momento. El podcast, un proyecto totalmente desde el lugar del amor, totalmente desde el aportar valor, sin absolutamente ganas de ganar plata, porque en ese momento arranqué con la creencia que no se podía ganar plata del podcast, entonces era como totalmente desde la conexión genuina, desde el acercarme a la persona. Y creo que eso fue clave para entender también desde dónde hacíamos las cosas, desde dónde podía aportar valor real. Empecé a conocer gente increíble, o sea, espejos que vos decís, qué locura esta persona, cómo me viene a enseñar todo esto. Y ahí me di cuenta que, claro, cuando vos tenés una energía estancada en tu lugar y vos la soltás, porque decís, bueno, si no tiene que ser, no es, y lo soltás y se va esa energía, decís, claro, empezás a atraer gente que realmente es lo que estás buscando, pero porque soltaste este espacio, y este espacio tiene que estar cubierto en tu vida. Es interno el tema, es interno, es tu energía dónde está. Y cuando vos te empezás a enfocar, bueno, no, yo quiero gente genuina al lado mío. Nada, pum, salimos a un lugar, un barcito, no, tengo un amigo que te quiero presentar a papá. Hermanos hoy, son hermanos, y si los tengo que soltar, los voy a soltar porque son hermanos que me vienen a enseñar y espejear un montón de cosas en mí, del genuino, del ser, de poder aportar valor. Ellos, sin conocerme, sin saber todo lo que yo había hecho, me explicaron un montón de conceptos y cosas de la vida que hoy digo, claro, esto es el éxito. O sea, no es dinero, no es estar con la gente correcta sin que te falte nada. Entonces empezás a valorar los momentos, los tiempos, los asados, las comidas,
no es solamente ir a comer para después ir al boliche, no es solamente ir al boliche, es pasar tiempo con esta gente. Ah, claro que no tengo que estar con mujeres porque el sistema me lo dice, tengo que estar con mujeres si me interesa. ¿Saben lo que me cuesta aprender eso? Con todas las hormonas que tengo en mi cuerpo a esta edad, entender que no tengo que estar con las mujeres por estar y que tengo que conectar con la persona. Todo el sistema lo que te vende. Entonces son cosas que aprendí muy fuertes y creo que hoy estoy aprendiéndolas todavía, pero ya entiendo el concepto y que eso es clave, porque de ahí pasas a la acción y de la acción pasa al resultado. Y esto, seas o no seas la promesa de tu círculo. Yo lo logré, soy la promesa, pero ¿y qué logré? Ser la promesa, nada más. Y la promesa es promesa hasta que se convierte en leyenda. Y para convertirse en leyenda hay que pasar igual todo el tramo que aunque no seas promesa hay que pasarlo. Entonces, creo que la promesa puede ser también interna, puede ser una promesa. Qué palabra fuerte, promesa. Y creo que a mí me pegó inconscientemente. Y me hizo agarrar todo ese peso, ¿no? Y pasé situaciones, como todos. Yo creo que es lindo poder entender y amar esas situaciones. Yo trato de, ahora con otra conciencia, pasarlas y quererlas. Y cuando trabajar con una persona al lado, como es mi socio que trabajo hace 5 años con él, literal, 5 años, las cantidades de veces que yo discutí con él, pero porque yo ya tenía información de emprendimiento y él no, y eran discusiones que eran mis creencias contra las tuyas, y eso no se resuelve. No se resuelve y terminábamos capaz peleados o discutiendo y separándonos un poco y después entender que somos humanos, que podemos cometer errores y pedir perdón y hermano, la verdad que no pasa nada, o sea, tuve esta forma de pensar por esto, pienso a largo plazo y que vos estás pensando a corto plazo y son divisiones, ¿no? Es algo muy interno, es algo muy personal el poder mostrar eso y con eso me pasaron en todos los negocios que tuve, discusiones y cosas. Bueno, ahora quiero traerles una analogía. Y esto no sé en qué parte del video lo voy a poner, pero me parece que es algo súper importante a entender y creo que es algo que a mí también me ayudó un montón a comprender cómo funciona la vida. Y yo lo agarro mucho con una pasión que tengo, que ya lo conté, que es el Fortnite, que es este juego que muchas veces se trata como jueguito, como el de los nenes, pero creo que es un juego súper profundo a nivel de conceptos y de forma de pensar, de relacionarte con eso. Es un juego donde vos no puedes interactuar con el mapa, sino que interactúas para resolver problemas del mapa. Y creo que es algo que se asemeja mucho a los negocios, ¿no? El tener que llegar hasta el final, el no perder al principio, el sortear situaciones con lo que te toca, el poder manejar con tus habilidades internas, que en este caso son las habilidades que tenés en las manos para el jueguito, situaciones donde capaz no tenés las mejores herramientas, no tenés las mejores armas para poder luchar, no tenés los mejores materiales o estructuras para poder armar y tenés que manejarte igual. Es un mercado donde vos no controlás absolutamente nada, es un juego donde vos entras en una partida con 100 personas y solo podés controlar 2 o 3 como máximo en el mundo competitivo, donde tenés que aprender a rotar y moverte, a transicionar, a poder pivotar en tu negocio, a poder pivotar en la partida, a poder usar tus recursos para lo máximo que puedas y hacerlos valer y no desperdiciarlos. Ver dónde tenés abundancia y dónde tenés escasez. Poder leer cuáles son las situaciones que tenés que trascender y cuáles no tenés que agarrar. Las peleas que tenés que agarrar y las peleas que no. Las competencias o nuevos productos que tenés que traer y los que no. Todas son cosas y analogías que son súper interesantes a la hora de pensarlo. Creo que es algo importantísimo poder tenerlo en cuenta, porque creo que con eso yo me involucré tanto desde el lado de entender cómo funciona la mente de estos jugadores, cómo se preparan, cómo entienden, cómo estudian. Y empecé a entender que no hay ninguna boludez. O sea, es mucho más difícil que hacer el 90% de los trabajos que hay, mismo tal vez trabajos médicos, porque es algo que tenés que, encima de entender conceptos de juego interno, acuérdense de la vida, de juego interno, tenés que empezar a entender cómo funcionan y cambian los conceptos del juego externo. ¿No sé si vas a acordar a algo? Cambian los políticos, cambian los gobiernos, cambia la forma del juego externo. Y al mismo tiempo tenés que crecer internamente para poder competir en el externo y nunca perder el nivel interno. Porque si vos perdés el nivel interno, puedes perder totalmente el nivel externo. Manejar los dos a la vez no les trae algo similar a la vida.
Es un concepto que para mí es súper clave, que también es una pasión y está bueno poder trabajar nuestra pasión y llevarlo hasta este lugar. Sé que todos los deportes funcionan así, pero me parece que el deporte justo el Fortnite, me parece algo que es espectacular, la forma de pensar que tiene de resolver problemas en situaciones límites, donde no te queda otra. O sea, o lo resolvés o te morís y perdés y tenés que volver a la siguiente partida. Y eso en un torneo puede hacerte perder muchos miles de dólares. Muchos miles de dólares. Donde tenés que confiar en tu intuición, decir por acá es y seguir una decisión y no rotarla. O sí, si sentís que hay que rotarla. Y si perder, aprender y mirar todo tu... Ah, claro, entender por qué, porque si no es una pérdida de tiempo. Bueno, eso es algo que les quiero dejar de analogía y seguimos con el video. Y bueno, vamos llegando ya al momento en el que estoy hoy, después del podcast, después de todo, después de las miles de experiencias y de cosas que seguramente me tragué y que no las dije. Y hoy me pasa que hace 2 años, desde que hice el primer año de Network Marketing, yo ya sabía que me iba a ir a Australia en algún momento a vivir, porque quería vivir esa experiencia, pero por condiciones externas y capaz internas también no lo hice, o no se dio, no se daba. No estaba con las ganas, después tenía responsabilidades que no quería soltar, que pensamos que son responsabilidades, pero en realidad es una venta de nuestra mente, nada más, porque vos te vas y no pasa nada, no cambia nada en el mundo. Pero bueno, cosas que no tenía que soltar, que ya solté, y dije, bueno, este año me voy. Este 2026 me voy a Australia a vivir, y qué sorpresa, ¿no? Que la vida te pone situaciones para saber si realmente te querés ir o no, o tomar una decisión, o hacerte crecer, y capaz la decisión no es irte, la decisión es resolver la disyuntiva, que es en la que estoy hoy. Estoy a punto de lanzar una marca de gaming, de productos con las mejores especificaciones que hay en el mercado, con todo lo mejor, apoyado por una de las marcas más importantes de traer productos de China que hay en Argentina, con toda la inversión hecha. O sea, lo único que tengo que hacer es poner la estructura y mente para hacerlo, que es lo que amo hacer. O sea, amo de los negocios hacer eso con la gente que yo amo, o sea, o que admiro. Son estos jugadores de Fortnite que resuelven todas las situaciones. Poder traerles algo que les beneficie y les aporte para esas decisiones, que se les haga un poco más fácil, que no haya tanto delay entre la mente y la acción. Entonces creo que eso es algo clave y que es algo que se está logrando. Y oh, qué casualidad, el día que yo pensaba que me iba a ir a Australia es el día que se lanza el producto o que se traen las primeras muestras. ¿Y ahí qué hago? Qué decisión, ¿no? Aplazo el viaje, me voy igual y hago el trabajo a distancia con 12 horas de diferencia, con esa diferencia de soltarlo, de decir, che, esto va a funcionar o no va a funcionar, no tengo ni idea. Creo que este momento es algo clave y por eso también quería hacer este video, para mostrarme a mí mismo del futuro, a ver qué hice, no tengo idea qué hice en esa situación. Funcionó el proyecto que yo pienso que tiene todo para funcionar, que realmente lo tiene todo porque tenemos todos los contactos para hacerlo real. O me fui a Australia y me importó todo o nada y me fui a vivir una experiencia donde no me sirven los contactos, donde no me sirve la gente que conozco, donde no me sirven mis vínculos de hoy, que son súper potenciadores, que todos me apoyan, donde no me sirve ser la promesa, donde no tengo nada de beneficiario externo, somos todos iguales los que viajamos, solamente cambia mi interno, que son mis habilidades, mis mecánicas para moverme en la vida. Entonces nada. Yo lo que les quiero transmitir es que tomen decisiones, que en este momento obviamente que voy a meditar mucho la decisión, obviamente que capaz hago la I y hago las dos cosas a la vez y me voy un poquito más después y hago además el proyecto. Entonces creo que el valor lo tenemos adentro y si nosotros no sabemos valer adentro, sabemos valer afuera. Y por eso creo que si me voy a Australia también va a ser una experiencia impresionante porque yo me valgo mucho y siento que voy a conseguir que me valoren mucho allá porque mis habilidades blandas lo dicen. Pero al mismo tiempo no ponerme ese peso de promesa, ese peso de es una promesa que me va a ir así, porque capaz no, y la vida me enseña y aprendo a soltar mi promesa conmigo mismo. Y bueno, quiero dejarles esta disyuntiva. ¿Ustedes qué harían en esta situación? Si su proyecto de los sueños, que realmente es mi proyecto de los sueños, conecta todas mis pasiones. O capaz me pongo a hacer contenido y toda la mierda y me pongo con este canal y le empiezo a meter, que es otra opción. Me siento muy cómodo haciendo esto. Así que si ojalá le pudiese haber aportado algo a alguien, una experiencia, una referencia. Vayan para adelante, gente de mi edad, no se pongan ese peso encima de que se tienen que hacer libres ya. La vida es larga, tenemos 20 años. Esta persona que me está ayudando a mí en el proyecto
tardó 40 años en hacerse libre, o menos, 30 años en hacerse libre. Y nosotros estamos pensando que nos vamos a hacer multimillonarios y tener un Ferrari en 6 meses. ¿Que se puede? Sí, pero hay que vivir todas las experiencias antes o pegársela bien fuerte después. Porque en algún momento te la tienes que pegar, porque tenés que aprender. O podés aprender todo de una en el proceso, viendo rápidamente cuando te pasa algo, aprendiendo y no cometiendo el error. Pero es difícil. Y está bueno también pasar cosas malas. Porque si no, no tiene sabor el futuro, no tiene sabor el ser exitoso, o el tener dinero o el aportar valor a los demás. No tiene valor si no. Ámense mucho y no se pongan peso encima que no va. O sí, pónganselo si sienten que eso los potencia, pero no se sientan incapaces por no lograr las cosas cuando se lo piden o cuando se sienten que lo tienen que lograr, como me pasaba a mí, que yo en 6 meses me quería ser libre. Sean libres cuando quieran, sean libres hoy, traten de tener la vida que quieren hoy con lo que tienen, y eso les va a hacer tener la vida que quieren mañana con lo que no tienen todavía hoy y lo que van a tener mañana. Sean abundantes, no piensen con mentalidad de escasez, todo se puede hacer en la vida. Es más, mi celular, yo soy muy potenciador o promulgador de ponerse frases en el celular, y creo que, miren, 14-14, si lo puedes soñar, lo puedes hacer. La frase de Eladio Carrión, de esa canción que es tan interesante, el concepto que tiene, 14-14, si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Y ese va a ser el nombre de este video. Si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Chicos, los amo, disfruten, sean felices y todo está por hacerse y no se pongan peso encima. Los amo.